tardes, compañeros, la tutora. Mi nombre es Nancy Carolina Rosales. La película seleccionada fue Una mente maravillosa, la cual salió al aire en el año 2201. Su director fue Ron Ward. Una mente brillante fue basada en un hecho real en el que cuenta la vida de John Nash, quien convivió la mayor parte de su vida adulta con la esquizofrenia. Con la ayuda de su mujer logró sobreponerse para alcanzar el premio Nobel en el año 1994. John era un profesor interpretado por Ron Ward, que comienza como estudiante en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey. Se destaca por ser un gran matemático, con extraordinaria habilidad de detectar patrones tanto en la naturaleza como en áreas diversas, lo que permitió establecer métodos para resolver problemas que antes no tenían solución. Las matemáticas pasan a ser un símbolo fundamental en su vida. También se puede destacar algunos aspectos de su personalidad, tanto en los referentes a relaciones interpersonales como en su extraña curiosidad por asuntos cotidianos que para otros estudiantes carecían de atractivo. Por ejemplo, Nash pasaba horas observando un grupo de palomas que picoteaban en los pisos de los patios de la universidad, probablemente detectando patrones de su comportamiento social. Nash se desempeña como profesor en la misma universidad donde estudió. Luego se enamora con una extraordinaria mujer, Alicia, de nombre, y posteriormente se casa con ella, quien más adelante descubre que Nash tiene alucinaciones paranoides y es internado en un hospital mental al cuidado del misterioso Dr. Ross. En las actividades sociales, Nash era un sujeto obsesionado por el desarrollo de su trabajo. Permanecía encerrado en su habitación tratando de desarrollar complicadas ecuaciones, cálculos numéricos, y se siente presionado al ver que sus compañeros publican escritos. Sumando a esto el desarrollo de cualquier actividad, se ve condicionado por el contenido de sus alucinaciones, el lenguaje desorganizado, los trastornos del pensamiento, el descuido de su presentación personal. Todo esto ocasiona que Nash tenga dificultades para el desarrollo de este tipo de actividades. En las relaciones sociales, Nash presenta muchas dificultades en lo que respecta a los vínculos con otras personas. Estas dificultades se asocian con delirios, las alucinaciones, el pensamiento y el comportamiento desorganizado. John Nash tenía dificultades para relacionarse con las demás personas. A menudo cuando dialogaba con ellas era común escuchar frases sin relación, cambios de temas de conversación sin motivos, incoherencias, muecas y gestos, lenguaje empobrecido. Igualmente demuestra dificultad a relacionarse con mujeres por su forma de hablar y de tratarse. De igual forma era común verlo gritar a sus compañeros frases sin sentido. A pesar de esto, John logró establecer relaciones sociales que le permitían tener ciertos engranajes en aspecto social. Sus compañeros de clase, con quien tenía algunas diferencias y competencias en el ámbito académico, logró conservar estas compañías durante mucho tiempo y fueron clave para descubrir ciertos comportamientos. De igual forma, logró establecer una relación amorosa con Alicia, logró establecer un hogar, una familia que, a pesar de su padecimiento, exigía que parte de John desarrollara estos aspectos de interacción social. Además, su esposa fue una persona que tomó la iniciativa para que John recibiera atención psiquiátrica especializada. En los temas de conversación se puede notar que él se remite mucho a las cosas que hace sobre su ocupación en las matemáticas, pero las cosas más notables que se encuentran en los temas de conversación es que nota poca fluidez verbal, ciertos gestos de hueco. También hay mucha expresividad facial, siendo prácticamente nula. En algunos apartados se nota poca expresividad emocional, pero también es muy el contacto visual a veces nulo, y en algunas conversaciones se nota que no hace contacto visual con la otra persona.
la mirada está perdida, haciendo que John sea una persona con una total falta de expresión. Claro, que hay que entender que John, él sufre de alucinaciones, de delirios paranoicos, después de ser ingresado en muchas ocasiones al hospital. A ver, en cuanto a los criterios de reconocimiento, en la juventud es socialmente aceptado por gran capacidad. En la juventud, es socialmente aceptado por su gran capacidad intelectual, porque cumple con el requisito de haber llegado a una de las prestigiosas universidades, pero era un joven muy solitario, encerrado en sí mismo, que no tenía mucho tiempo para las amistades, por estar preocupado en sus fórmulas matemáticas y teoría. Las amistades que tenía John eran pasajeras, casi no compartía mucho con ellas, no tenía temas de conversación profundos, solo se limitaba a hablar sobre sus trabajos. Además, sus amigos se burlaban de él por la forma peculiar, extraña de deambular por el campus. Ya a una edad más avanzada, el criterio de reconocimiento social era su prestigioso como profesor. Fue el periodo donde encontró a la maravillosa mujer quien fue su esposa y con quien formaría una familia. Aquí la relación con sus amigos es clave, porque ellos empiezan a notar cosas raras en su comportamiento. Lo siguen para descubrir cosas que estaba haciendo, que era producto de sus alucinaciones. De igual forma, su esposa se preocupa por sus comportamientos, y ella es una clave fundamental en la cual descubre el trastorno esquizofrénico que lleva a John a este padecimiento. En los criterios de rechazo social a lo largo de la película se puede notar que John presenta ciertos criterios a la vista de las demás personas. Definen el rechazo social, la estimación, los tabúes, la falsa creencia. John es muy solitario y vive encerrado en su habitación. La presentación personal es descuidada, el cabello alborotado, ropa desordenada, a veces parece estar sucio. En la forma de expresarse se nota en el descuido desorganizado, ciertos comportamientos catatónicos, es decir, movimientos lentos, posturas rígidas, inapropiadas, extravagantes, muecas y gestos. Todo esto figura que la conducta de John sea considerada anormal, no es acorde con las normas sociales y culturales en su comportamiento, es mal visto por los demás. Para ellos simplemente es un loco. Podemos hablar en cuanto a los signos de alteración psicológica, criterios diagnósticos según los manuales CIE-10 y DS-4. En los criterios según el CIE-10, criterios generales para la esquizofrenia, tipo paranoide, repénica, catatónica e indiferencia. Por lo menos se pueden notar lo siguiente: el eco, inserción, robo o discusión del pensamiento, ideas delirantes, de ser controlados de influencia, referencias claramente al cuerpo, a los movimientos de los miembros o pensamientos, acciones o sensaciones específicas, perfecciones delirantes. Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son propias de la cultura del individuo y que son completamente imposibles. Por ejemplo, ser capaz de controlar el clima o estar comunicándose con seres de otro mundo. ¿Sí? Neurologismo, intercepción, bloqueo del curso del pensamiento que dan lugar a un discurso incoherente o relevante. En los criterios según el DS-4, criterio para el diagnóstico de esquizofrenia, a síntomas característicos, dos o más de los siguientes, cada uno de ellos presenta una parte significativa de un periodo de un mes. ¿Sí? Podemos hablar de la discapacidad en un rol específico. La esquizofrenia
es un trastorno mental que afecta considerablemente a las personas que la padecen, afectando las diferentes capacidades mentales en diversos aspectos psicológicos, como el pensamiento, la percepción, las emociones o la voluntad. Y es por eso que amerita un tratamiento psicofarmacológico continuo y permanente. Esta enfermedad puede ser motivo de discapacidad en cualquier rol que una persona desempeñe dentro de una sociedad, en los ámbitos educativo, laboral, familiar, las relaciones sociales, pero es muy posible que los pacientes que la padecen pueden tener la oportunidad de reinsertarse dentro de estos contextos. Las relaciones sociales. En la esquizofrenia, la relación puede ser un poco confusa, porque para el enfermo no hay distinción entre lo que sucede dentro de su mente y lo que ocurre a su alrededor en las relaciones sociales. En esta película, John, como personaje central, con sus funciones mentales y psicológicas, crea un mundo para él, es cierto, donde hay personas. Él es un agente, pero todo está dentro de su mente. Las funciones mentales, la percepción, el razonamiento, la cognición, el lenguaje, todo esto alterando por la esquizofrenia. Y en el plano social, esos contenidos mentales determinan quién es una persona sana. Lo psíquico influye directamente en lo social. Espero que le haya gustado mi exposición. Gracias.